Hora Punta con Fabricio Escajadillo. 11:03 de la mañana. A ver, ha sido una mañana interesante. Hemos estado con la doctora Rosa Bartra y además con el pastor Julio Rosas y quiero compartir con ustedes la alegría y la satisfacción de además tener a un colega mío del cual yo he aprendido mucho. Estoy complacido de presentarles a ustedes al señor Víctor Tipe, periodista de larga data, conocido entre todos nosotros. Últimamente me cuenta entre bambalinas que está escribiendo un libro, una novela histórica, ¿verdad, Víctor? Gracias por la invitación, Fabricio. Sí estoy haciendo un libro, una novela histórica sobre Andrés Galindo Cáceres, un héroe muy importante. Sí, claro, un crack, como decimos ahora. Sí, bueno, es un crack, un tipo que no ha tenido realce en la historia del Perú, ¿no? Un tipo que ha logrado muchos avatares en la historia republicana. Solamente tenemos, por ejemplo, su aspecto militar, pero no valoramos, por ejemplo, el aporte que él tuvo para lo que sentar las bases de lo que se podría llamar la República Aristocrática, en el aspecto de reactivación económica, ¿no? Después del desastre de la batalla de la guerra con Chile. Exacto. ¿No? Entonces, en esa oportunidad, él tomó decisiones muy difíciles, se podría decir antipopulares, para poder reactivar la economía de un país que prácticamente, como se dice en el ámbito financiero, era inelegible. Nadie le quería prestar ni un peso al Perú en aquella oportunidad. Incluso no había plata para pagar a los trabajadores de la administración pública. Entonces él tuvo que tomar decisiones como, por ejemplo, la firma del contrato Grace y una serie de medidas que fueron antipopulares en su momento y muy valientes. Katia, lo hemos invitado a mi hermano Víctor Tipe para hablar de periodismo y cristianismo, pero me está hablando de la guerra con Chile. Yo quiero seguir preguntándole cómo cambiamos el tema. Solamente permíteme hacerte dos preguntas sobre el tema. ¿Cómo era la personalidad de Cáceres? Era un hombre muy carismático, con amplia simpatía. O sea, ¿con buen humor? Sí, con buen humor. Cantaba, bailaba en quechua, hablaba muy bien el quechua, porque él pasó gran parte de su infancia y su adolescencia en Ayacucho y un pueblo al sur de Ayacucho que se llama Óculos, donde estaban las haciendas de la familia Cáceres, ¿sí?, que fueron vendidas en la guerra con Chile para poder en parte solventar la resistencia de la campaña de la Breña, ¿no? Entonces él fue un hombre que logró captar la simpatía de este sector tan postergado, que es el indígena de aquel entonces, y que se plegó a la resistencia. Pero no solamente es en la guerra con Chile la que logra captar. Él ya mostró su preocupación en el periodo que le tocó ser prefecto en Cusco, donde una de sus principales... Estamos hablando antes de la guerra. Antes de la guerra, unos 7 años antes de la guerra. Él ya era coronel y fue nombrado 5 meses nada más en el Cusco, y hay documentación abundante en la que él muestra su preocupación por los abusos que había de parte de ciertos hacendados, ciertas autoridades civiles en contra de los indígenas en el Cusco, ¿no? Entonces hay abundante carta, abundante documentación. Sentía los problemas del indio en el óclio, como decimos los cusqueños, ¿no? En el pecho lo sentía, ¿no? ¿Y cómo conjugas esta labor tuya, esta noble labor de escarbar en nuestras raíces históricas seculares con tu cristianismo, Víctor? ¿Cómo se hermana eso dentro de ti? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra o quizás no tiene nada que ver? Bueno, sí tiene que ver, en realidad es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y para los cristianos la verdad es una bandera, un estandarte, ¿no? Yo he tratado siempre en los libros que he escrito de hurgar la verdad, una verdad histórica, una verdad que se esconde muchas veces por intereses de grupo, intereses políticos, ¿no? Y la búsqueda de la verdad para los cristianos es un estandarte, como vuelvo a repetir. ¿Para qué? ¿Para qué esa búsqueda de la verdad histórica en este caso? Para que las nuevas generaciones conozcan lo que en realidad surgió, lo que en realidad ocurrió en el Perú. No solamente me refiero a la verdad de hace 200 años o 300 años, sino a la verdad de los recientes acontecimientos de la violencia subversiva que vivió el Perú, ¿no? Sobre eso he escrito ya 3 libros
Y bueno, esa es una de mis preocupaciones fundamentales, ¿no? Porque se ha manipulado mucho, la verdad, respecto a ese tema. Se manipula actualmente, se trata de utilizar políticamente una verdad a medias o mentiras. Entonces hay que tratar de poner las evidencias y las pruebas al canto, ¿no? A ver, vamos a ir desde el principio, Víctor. Tú eres un reconocido periodista, has chambeado en muchos lados, etcétera, pero ¿cómo así te haces cristiano? ¿Cómo es tu tránsito? ¿O ya naciste en una familia de cuna cristiana? ¿Cómo así abrazas la fe cristiana? Bueno, yo soy cristiano de nacimiento, evidentemente de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Ya hay un acercamiento a partir de ahí, ¿no? Unas bases, digamos. Unas bases sobre la lectura de la Biblia, ¿no? Yo la Biblia lo leí desde muy chico. Muy chico, mi madre también es cristiana, católica ella, pero siempre había un acercamiento hacia la fe, más allá de eso, y bueno, logro acercarme mucho más a raíz de la invitación que me hace el pastor Luis Mesa para hacer la revista Impacto Evangelístico, ¿no? Que ya lo vengo haciendo hace 13 años, y bueno, ahí hay un involucramiento mayor, un trabajo, una preocupación, una responsabilidad por llevar la palabra hacia los sectores que muchas veces lo desconocen aún, ¿no? ¿Y qué verdad histórica encontraste relacionada al cristianismo que solidificó tu fe? A mí me ha pasado, solamente como paréntesis, yo leí un par de libros de apologética y un par de libros de historia que me cambiaron la cabeza. O sea, la fe que yo tenía se convirtió en una fogata. ¿A ti te pasó algo así? O sea, sí. ¿Algo histórico fundamentó lo que tú creías? La ética del protestante. ¿La ética del trabajo? El trabajo del protestante. Sí, claro. Y el capitalismo me he olvidado el nombre, del sociólogo famoso, que me parece increíble como... Yo siempre me hacía una pregunta, ¿por qué los países del lado sur del hemisferio son pobres y los países del lado norte son ricos? Sí, casi en un mapa los puedes trazar una línea y solucionarse la respuesta. Claro, y hay un origen que es evidentemente religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque los protestantes consideran al trabajo no como un castigo divino, sino como una bendición. Por lo tanto, la dedicación al trabajo es mayor y han logrado el desarrollo de sus pueblos en función de esa creencia, de esa manera de ver la fe en Cristo, la fe en Dios, de interpretar la palabra, la Biblia. Ahora, y en ese aspecto, y eso causó que sociedades que abrazaron la ética protestante del trabajo, es decir, eso como una bendición y no como un castigo, ¿verdad? Provocó también explosiones como la del método científico, por ejemplo, o como la de la educación pública, o técnicas agrícolas, técnicas, etcétera, un sinfín de cosas que nos pasaríamos el día diciendo. Provocó la difusión del conocimiento, porque junto con la lectura de la Biblia y esa visión de la palabra, provocó también la alfabetización. Se difundió la necesidad de leer la Biblia y así se alfabetiza y se difunde el conocimiento que en ese momento era patrimonio de una élite, ¿no? Entonces se logra difundir el conocimiento y aquellos que lograron difundir el conocimiento desarrollaron más rápidamente sus pueblos. Y las pruebas lo podemos ver hasta ahora, ¿no? Los países del norte, del hemisferio norte, son mucho más ricos que los del sur. ¿Y por qué nos queremos olvidar de eso ahora, Víctor? Esa es una de las cosas que hay que romper. Digamos, ¿por qué la civilización occidental actual quiere olvidarse de la raíz de la bendición, digamos, para no usar un término medio religioso, porque quienes no son cristianos y nos están escuchando van a pensar que vamos a empezar a predicar? La raíz de todo lo bueno que empezó a ocurrir, lo quieren olvidar y solamente quieren los beneficios nada más. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, hay una manipulación política definitivamente, ¿no? Hay una visión diferente, la secularización del mundo es palpable y lamentablemente los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esa tergiversación, en ese cambio de rumbo, ¿no? Los propios medios de comunicación, y el Perú es una prueba de ello, están yendo por un camino muy secular, el camino del progresismo, el camino que pretende olvidar el camino trazado por Dios, por la Biblia, y está prestándose a intereses absolutamente políticos,
Creo que ese es un poco el meollo del asunto. Y ahí creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Sí, claro, los medios que dan las noticias.